bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ahí, las 30 y pico personas que hay ahora mismo conectadas. Y muchísimas gracias a Open también, ¿no? por poder compartir estos momentos con todos vosotros. La verdad es que es un poco raro estar aquí delante del ordenador en vez de delante de equipos de personas como solemos estar normalmente los formadores, pero bueno, la verdad es que muy, muy agradecido. Y nada, ¿de qué va un poco lo de hoy, ¿no? ¿De qué va esto? Antes de presentarme, gestión ágil del tiempo, pues es un mix, ¿no? Un poco de la parte de productividad personal llevada a la productividad de equipos, mezclando algunas herramientas, algunas dinámicas que tienen que ver con la agilidad, con la mentalidad de agilidad, ¿no? Y va a ser un poquito, pues ahora desarrollaremos un poco más todo el tema y un poco para ver si pues en unas pinceladas, porque al final en una hora pues nos da tiempo lo justo, ¿vale? Y sí que luego cualquier duda, cualquier historia que tengáis, pues sabéis que tenéis el chat. Sí que os recomiendo, por lo visto estos días, que si tenéis dudas las podéis ir escribiendo en un Word o en un archivo de notas y al final de la sesión podéis copiarlo y pegarlo, que va a ser mucho más rápido y mucho más ágil que estemos 30 personas ahí tecleando, ¿no? Bueno, me presento antes de nada, soy Iñaki Mayoral, yo trabajo en el Centro Europeo de Empresas Innovadoras en Elche, gestionando proyectos de innovación y bueno, también pues al final también trabajo con startups, con algunos programas de emprendimiento en la Universidad de Alicante y también como formador, ¿no? Tanto de la parte, pues en ese caso, jóvenes startups, como también pues con consejos de dirección en todos estos temas de Agile, de gestión ágil y demás. Y la verdad es que este tema de gestión ágil del tiempo es un tema que no está muy modelizado, por así decirlo. Sí que hay gestión del tiempo, hay mucho GTD, ¿no? y demás, pero bueno, este tema mezclado no había demasiado y le hemos dado un poco el tirón por aquí. A ver qué os parece. Antes de nada, creo que lo mejor para definir, si me deja esto ahora, qué no es gestión ágil del tiempo, pues voy a deciros tres cosas que no es, seguro, ¿no? No es rapidez y descontrol, es decir, no estamos hablando de ir como locos, de ir como pollo sin cabeza, ¿no? De ir más rápido, no hablamos de velocidad. Ahora entenderéis, cuando se habla muchas veces de agilidad, se habla de velocidad, ¿no? Y yo, por ejemplo, juego al pádel y no soy especialmente rápido, ¿vale? No soy un tío muy, muy rápido, pero soy muy ágil. Eso significa que cojo muchas pelotas, que juego mucho, que puedo estar en muchas partes de la pista y no tiene nada que ver con la rapidez, tiene que ver con la agilidad, ¿vale? No es herramientas digitales. No sé si alguno estáis pudiendo escribir encima de la pantalla o gestionando algo, pero alguno me estáis escribiendo, poniendo cosas, ¿vale? No sé qué será, pero es raro, no pasa nada. Tampoco no estamos hablando de herramientas digitales en sí, ¿vale? Sí que hay herramientas digitales que apoyan y luego veremos un ejemplo de una de ellas que es muy interesante para trabajar tableros Kanban, pero no estamos hablando solamente de herramientas digitales, en esencia, y tampoco estamos hablando de la típica gestión de emails y llamadas, ¿no? Esta gestión de, bueno, ¿cómo te gestionan los emails y las llamadas para evitar ladrones de tiempo? Los ladrones de tiempo son importantes, vamos a ver cómo se pueden también gestionar, lo veremos, ¿vale? Pero no es exactamente la base de esto, ¿vale? ¿Qué sí es gestión agile del tiempo como yo lo entiendo, ¿vale? Cada uno tendrá aquí su forma de entenderlo. Mi forma de entenderlo son estos cuatro conceptos, ¿no? Muy sencillos, pero a la vez muy complejos de ejecutar. Eficiencia, eficacia, ¿no? Que quiere decir, estos dos términos, que hagamos las cosas cuando tocan, como tocan, y con el 100% de eficacia haciéndolas, ¿vale? Es decir, evitando distracciones, evitando problemas que me impidan llegar a mi objetivo final. Excelencia, ¿no? La búsqueda de esa excelencia, esa mejora continua, ese concepto que viene de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De buscar siempre esa mejora continua, hacer las cosas perfectas, de un cambio iterativo continuo, ¿no? Es decir, un cambio que siempre estemos intentando hacer las cosas de forma nueva, de forma diferente, que nos lleve a buscar un poquito más, encontrar esa excelencia, ¿vale? Y luego algo muy importante que muchas veces a la gente se le olvida son los resultados. Estamos hablando de que todo lo que hagamos dentro de una organización o dentro de nosotros mismos tiene que tener un resultado, ¿verdad? Esta parte de lo que vamos a ver hoy de gestión ágil del tiempo, que ya veréis que tiene más que ver con una mentalidad y con cuatro herramientillas que vamos a ver, se puede aplicar tanto de manera personal como interpersonal. Es decir, me da igual que sea una persona para bajar de peso o para gestionar una mudanza, que sea una persona que esté gestionando 20 equipos dentro de una empresa, ¿vale? Son tips y son cuestiones que le pueden ser muy útiles a muchísima gente en cualquier formato, ¿vale? Eso sí que luego si queréis comentar algún momento algo específico de vuestro caso, de vuestra empresa o a nivel personal vosotros, pues estaré encantado de comentaros, ¿vale? De contestaros.
Y un ejemplo muy claro, imagino que estas dos empresas las conoceréis y si no, pues las conoceréis en los próximos años porque ya son monstruos, pero van a serlo mucho más. Hablo de Tesla, ¿no? El fabricante de coches eléctricos, y hablo de SpaceX. Igual por el tema de las fotos, ¿no? Con las imágenes de los demás no lo veis mucho, pero lo de abajo es SpaceX. Son dos empresas fundadas por Elon Musk, que es un poco, lo llaman, ¿no? El Steve Jobs de nuestro tiempo. Y realmente estas dos empresas para mí son un claro ejemplo de estos cuatro conceptos que os comentaba, ¿no? Eficiencia, eficacia, excelencia y resultados. Son empresas que se basan en modelos completamente ágiles, abiertos y eficaces para desarrollar cosas que hasta ahora costaban muchos miles de millones de dólares y muchos años y muchos miles de personas para hacerlo, ¿no? Sí que es verdad que Tesla, por ejemplo, hasta el 2012 no sacó su Model S famoso, pero Tesla ha conseguido llegar a fabricar un coche eléctrico 100% que solo creo que tiene 36 o 37 piezas, un motor que es ridículamente sencillo, cosa que nadie había conseguido nunca antes. ¿Por qué? Porque hace las cosas de forma diferente. Trabaja de una forma abierta, ha cogido a los ingenieros y los ha mezclado completamente con los directivos y están todos mezclados, ¿no? Y SpaceX es igual, es una empresa que consigue fabricar cohetes por un precio inferior a los 100 millones de dólares, cuando normalmente Boeing o cualquier otra empresa del sector aeronáutico los construye por más de 1.000 millones. Entonces, bueno, además de que estén haciendo una serie de innovaciones en todo este tema, es que son empresas completamente ágiles, ¿no? Y muchas veces este tema no radica solamente en los procesos en sí que tú establezcas, sino en la mentalidad que tú inculques en la gente y esa filosofía de agilidad, ¿vale? Por eso yo siempre considero, me parece muy interesante el concepto de hibridar, gestión del tiempo con agilidad, porque realmente luego trabajando mucho con emprendedores y con proyectos startups, incluso con los consejos de dirección, te das cuenta que realmente no tienen una falta de procesos, lo que tienen es una falta de gestión ágil del tiempo, es decir, tiene una gestión del tiempo mala, pero es que además no es una gestión ágil, con lo cual une las dos cosas y lo que tienes es un batiburrillo, ¿no? Y una cantidad de cuellos de botella y una cantidad de procesos que no tienen ningún sentido. Hay otros procesos que sí que lo tienen. Entonces, bueno, un poco tiene sentido por esto, ¿vale? Esto obviamente es el gran referente para mí en lo que podemos llamar gestión ágil del tiempo, ¿vale? Enfocada a esa eficacia, eficiencia, excelencia y resultados. No todos podemos ser Tesla ni SpaceX, pero seguro que tanto a nivel personal como a nivel interpersonal podemos generar muchísimas dinámicas y muchísimas cosas que nos aporten valor. ¿De dónde viene un poco todo esto de Agile, ¿vale? Antes de meterme a herramientas, sí que creo que si estoy hablando de que esto es pues al final es una mentalidad, es una forma de hacer algo, es un mindset que llamamos los innovadores, flipaos, que usamos muchos términos anglosajones, ese mindset Agile, ¿no? Pues se compone de tres cosas principalmente, de prácticas, ¿vale? Que es un poco lo que más vemos, ¿no? Pues si alguno escucha alguna vez hablar de Scrum, pues sabrá que hay una serie de reuniones, que se gestiona pues, una reunión diaria que se llama Daily Meeting, ¿no? Y una serie de prácticas, pues puede ser tableros Kanban, eso son prácticas. Eso es lo que se llama agilismo estético. Está muy bien, se empieza por ahí y además es lo que se ve. Pero se complementa una serie de principios, ¿vale? Es decir, una serie de cambios organizativos, una serie de cambios mentales que tiene que haber en los equipos de trabajo, en las personas, y luego se sustentan unos valores y una cultura determinada, ¿vale? Es decir, no son procesos que de la noche a la mañana se consigan hacer, pero sí que se empieza pasito a pasito, ¿no? Usando pequeñas herramientas y pequeños trucos que luego, como vamos a ver alguno, espero que sea útil. ¿De dónde viene todo esto? ¿Vale? Es súper interesante de dónde viene, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Japón, que obviamente quedó muy tocado a nivel industrial, empezó a desarrollar una serie de procesos que tenían que ver con eficiencia, empezaron, ¿no? Todo lo que es la filosofía Lean hoy en día, que seguro que habréis escuchado hablar de ella, evitar desperdicios, entrega continua, que él pide fabricar lo que el cliente quiere y no fabricar y luego intentar llevarlo nosotros al mercado, ¿no? Que siempre es mucho más complejo. Y todo esto se interrelaciona con el mundo del software en el año 2000, cuando estalla la burbuja de las .com en Estados Unidos, ¿no? Y hay una serie de personas, una parte intelectuales de este desarrollo de proyectos en digital, que se reúnen y se dan cuenta de que realmente pues, podrían empezar a aplicar esos conceptos Lean, ¿no? A todo lo que tiene que ver el software. Hoy en día, 20 años después, pues esto ya ha traspasado muchísimo, ¿no? Las barreras de software y podemos ver incluso departamentos de recursos humanos que están trabajando con una serie de tableros Kanban y con una serie de elementos del mundo de la agilidad que son brutales y que al final lo que aportan son resultados, ¿no? Pero bueno, al final todo lo que tiene que ver con el mindset agile, esa mentalidad ágil, tiene que ver con estos cuatro principios, ¿vale?
El primero de ellos es que los individuos van por encima de los procesos, es decir, las personas y las interacciones que se producen entre ellas son mucho más importantes que los procesos y las herramientas de las que los dotemos. Tú puedes poner muchos procesos, muchas herramientas, que si la gente no quiere, no la cuido y no se interrelaciona bien entre ellas, no voy a tener agilidad. Es imposible. Yo puedo tener procesos en los que tarde un año en conseguir pasar un folio de un departamento a otro. O puedo tener un sistema ágil donde lo importante sean las personas y la interacción entre ellas. Y cómo las controlo, ¿no? Esas interacciones. Eso es el gran valor que tiene. El segundo principio del manifiesto ágil, en este caso, es la entrega de valor. Es decir, lo que nos importa es, de manera continua, que tú como cliente tengas una entrega de valor, tengas un resultado continuo. No voy a hacerte un software y dentro de un año te lo entrego, entonces ya no lo quieres, ¿no? Pero yo te he dado toda la documentación ya, pero realmente no tiene valor para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer de manera continua esas entregas de valor? El tercer principio es colaborar con el cliente. Bueno, creo que después de los webinars anteriores de esta semana, si los habéis podido ver, y si no, pues os animo a que los podáis ver luego en la web de Open, eh, se habló de experiencia de cliente y se habló de Management 3.0, ¿vale? Que también tiene que ver mucho con la relación interna y externa con el cliente, y lo más importante es colaborar con el cliente, ¿no? No solamente un contrato, sino cómo voy gestionando esa colaboración continua con el cliente. Y el último principio, respuesta ante el cambio. Creo que esto lo estamos viviendo todos hoy en día, ¿no? Con el amigo COVID-19, que todos nos vamos a hacer muy fans de él. Ser capaces de responder ante el cambio antes de seguir un plan. El gran ejemplo que se pone siempre de esto es Nokia, ¿no? Es muy típico, pero creo que viene muy bien a este caso. No sé si sabéis, hay una rueda de prensa por ahí, cuando Nokia declaró la bancarrota, cuando era Nokia antes de venderlo, después que lo vendieron, el CEO de Nokia salió en la rueda de prensa llorando y diciendo que habían hecho todo bien, que habían seguido perfectamente su plan estratégico que tenían y que no había dado resultado. Claro, lo que pasa es que tu plan estratégico a 3 años tiene sentido hace 30 o hace 40. Hoy en día ya no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, pues es interesante este tema de la filosofía Agile, que nos ayuda a dar respuesta ante estos cambios tan rápidos y bruscos. Y aquí os dejo dos conceptos o dos reflexiones clave, y ya me meto un poco más en harina, ¿no? La primera de Lord Kelvin, que dice que medir es saber, si no puedes medir, no puedes mejorarlo, obviamente. Para mí es lo más importante de Agile, siempre es la capacidad de métricas y de ir generando cambios cortitos y rápidos. Y lo segundo es el concepto de Kaizen, el concepto japonés de Kaizen, que significa algo así como mejora continua, ¿no? Ese concepto de vamos todo el rato haciendo ese cambio bueno, ese cambio que nos va generando mejora y mejora y mejora. Y bueno, no sé si todos conoceréis o no ese entorno VUCA, llamado entorno VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ahora podemos ponerle ahí un igual al lado que ponga coronavirus. Un entorno donde nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues podemos adaptarnos. No podemos hacer nada más que adaptarnos, ¿no? Es anticipar los problemas que puedan surgir, entender las consecuencias de esos problemas, entender cómo se interrelacionan las diferentes variables que hay y prepararse, porque esto es un caso concreto, pero las empresas lo llevan mucho tiempo viendo ya, ¿no? No solamente en este caso algo que afecta a nivel mundial, pero cualquier empresa ahora mismo está sometida a un mercado donde todo puede cambiar. Mañana puede salir una tecnología nueva y esta plataforma que estamos usando de Zoom, desbancarla, o al revés. En el caso de Microsoft Teams, que es otra herramienta que hay también para temas de reuniones digitales, por ejemplo, ahora mismo se están viendo desbordados por Zoom. Zoom tiene un mejor plan de precios, tiene una mejor calidad de compresión del vídeo, se supone, y lo que está haciendo realmente es comerle mucho mercado. Pues claro, Microsoft es un gigante, pero hay unos señores sentados en un despacho que montan una empresa en Zoom y te revientan el mercado, ¿no? Entonces eso es el entorno VUCA de hoy en día. A eso me refiero cuando hablamos de entornos volátiles, ¿vale? Y al final un poco por cerrar esta primera parte, ¿no? Más de conceptual, que sí que espero que no sea mucho tostón, pero que os cale un poquito hondo, ¿no? Que al final la clave es, como os he comentado, ese mindset, ¿vale? Para mí, la gestión agile del tiempo o gestión ágil del tiempo no es más ni menos, ojo, ni más ni menos, que aplicar los principios y la mentalidad de la agilidad en la gestión del tiempo, ¿vale? Y para mí es clave que esa gestión del tiempo sea tanto personal como interpersonal. Cuando nos metemos a la gestión del tiempo interpersonal, nos metemos en tema de reuniones, nos metemos en tema de comunicaciones interdepartamentales, nos metemos en gestión de proyectos comunicados, ¿vale? Es algo bastante más complejo, seguro que podremos hacer otro webinar más adelante sobre tips de reuniones eficaces en equipos ágiles, ¿vale? Y seguro que lo desarrollamos.
y seguro que espero que sea también interesante. Y esto es un poco lo que quiero que enfoquemos hoy, ¿vale? No sé si os voy a dejar 30 segundos para que reflexionéis sobre esos 4 conceptos, a ver qué, no sé, qué pensáis vosotros de ellos. El primero de esos conceptos, ¿no? El concepto de foco, hace referencia a la eficiencia y la eficacia, ¿no? Cuando estoy haciendo algo, hacerlo. Y evitar que haya distracciones y evitar que hayan cosas que me alejen, ¿no? de esa línea, entre comillas, recta que puedo trazar entre empezar algo y acabarlo. Priorización. Somos muy malos en general priorizando. La prueba es que tomamos muy malas decisiones en general los seres humanos, ¿no? Así que somos muy malos priorizando y es algo muy importante, ¿no? La priorización de tareas. El tercer gran bloque que quiero que veamos hoy es la definición de tareas. Somos muy malos definiendo tareas. Somos capaces de darle un nombre, pero poco más. Ahora veremos algunas claves interesantes. Y por último, y más importante, el flujo de trabajo, ¿vale? Ahora hablaremos en concreto de Kanban, que es una metodología o marco de trabajo, no me gusta llamarlo metodología, que nos permite controlar ese flujo de trabajo, ¿vale? Ahora entenderéis cada uno de los conceptos de lo que hablo. Y el primer concepto es el concepto de foco, ¿no? Como hablábamos. Y pues nada, hemos diseñado esta pequeña herramienta que es parte de una herramienta que usamos normalmente en Design Thinking que se llama Stakeholders Map, que lo que nos sirve es un poco para ubicar a los diferentes clientes. Pues en este caso la hemos adaptado para generar o ayudaros a generar un mapa de distractores, ¿no? Como vais a tener luego grabada la sesión y los materiales también os los pasarán, pues lo tendréis para poderlo trabajar. Ahora os pondré un ejemplo. Esta herramienta que considero que es interesante para intentar marcar todos aquellos distractores, elementos distractores que tenemos en nuestro día a día. ¿Vale? Esta herramienta la podemos trabajar tanto de manera individual, es decir, nosotros de manera individual, lo que tiene mayor impacto y menor impacto a la hora de distraerme a mí y impedirme tener ese foco en las tareas, tanto como lo que puede afectar a un equipo. ¿Vale? Pueden ser elementos diferentes, pueden ser elementos bastante similares. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? que he hecho yo. Estos son algunos elementos que pueden más quitarme del foco a mí en mi día a día en la ejecución de tareas, ¿no? Pues obviamente los más importantes, seguro que en muchos coincidiréis casi todos, el email es uno de los mayores ladrones de tiempo que hay, no lo gestionamos bien. El teléfono, pues también, ¿no? Las llamadas, los WhatsApps, es algo que ahora mismo también es muy distractor. Los jefes suelen ser elementos bastante que distraen bastante porque suelen estar bastante encima y no se gestionan muy bien los tiempos entre ellos. No todos, no voy a meterme con nadie, pero seguro que os pasa también a muchos. Luego, obviamente, los clientes también roban tiempo, los proveedores, los propios compañeros de trabajo, redes sociales, etcétera, 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 ¿no? Que sean distractores no significa que sean malos. Es decir, no voy a decir que hay que eliminar el email. No, no, no. Lo que cuando hablo de distractores son elementos que, si no los controlo, hacen que mi eficiencia en conseguir un objetivo, que es completar una tarea, sea menor. Es decir, consiguen que a lo mejor una tarea que yo tenía que completar en 10 minutos tarde una hora, porque por en medio se me van metiendo distractores que realmente no están aportando valor a la ejecución de esa tarea, ¿vale? Por eso los llamamos distractores o ladrones de tiempo, ¿vale? Pero tienen que ser malos. ¿Cuál es la clave o la recomendación mía para que, si trabajáis esto, os sea útil, ¿no? Pues básicamente que seáis capaces, uno, de plasmarlos, dos, de ver cuáles son realmente los que mayor impacto tienen en tu día a día para evitar conseguir ese objetivo final que quieres, que es pues, completar las tareas de forma eficiente y rápida, ¿vale? Y luego ver qué cosas puedo hacer con cada uno de ellos para afrontarlo. Y ahí, hombre, no me voy a meter mucho ahora a dar tips, pero, por ejemplo, el email, pues abrirlo una vez cada hora. No creo que hayan cosas tan urgentes que entre una hora y otra no se puedan gestionar. Otra cosa es que nosotros pensemos que son urgentes, que ahora veremos la priorización, ¿vale? Pero realmente el email, si lo ves cada hora o cada 2 horas, es raro o imposible que pase nada tan grave, ¿vale? El teléfono igual, salvo que esté esperando alguna llamada urgente que sea crítica, el teléfono es otro ladrón de tiempo muy importante, ¿no? Los jefes, ¿cómo los mantenemos alejados? Pues hay algo bastante interesante, jefes o colaboradores, ¿no? Incluso compañeros. Hay una práctica que se hace mucho que es un POSIT rojo puesto en el ordenador. Si vemos un POSIT rojo puesto en el ordenador o alguien con los cascos trabajando, sabemos que no podemos molestarle. Está en un momento de foco, está en esos 25 o 30 minutos clave para hacer la tarea, ¿vale?
También, si hablamos de foco, también es interesante, no sé si alguno conoceréis, la técnica llamada Pomodoro, que es tomate en italiano, que básicamente es porque está basada en el relojito de cocina de un tomate. Entonces se llama técnica Pomodoro, ¿no? Básicamente lo que se trata es de trabajar durante 25 minutos poniendo foco en una tarea en concreto, descansar otros 5 minutos y trabajar otros 25 minutos poniendo el foco. Es decir, lo que conseguimos es, cuando estamos hablando de descansar, no es me tumbo a la bartola o me tomo un gin tonic, que estaría muy bien, pero no, sino que lo que hacemos cuando hablamos de descansar, lo que estamos hablando es de gestionar estos ladrones de tiempo durante esos 5 minutos. Es decir, poner foco durante 25 minutos en ejecutar completamente la tarea y después dedicar esos 5 minutos para ver si tengo emails, si tengo que tratar algo con alguien específico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es una técnica bastante interesante para evitar interrupciones. Hemos hablado de que lo primero era el foco, ¿no? Lo segundo, la priorización. Esta matriz, la matriz de Eisenhower, no sé si alguno la conocéis, y estoy seguro que el 99,9% no la aplicamos, donde me incluyo. Realmente todas las cosas que tenemos que hacer, en nuestra cabeza estamos haciendo esta división, ¿no? O sea, qué cosas son urgentes y cosas son importantes, ¿no? Y lo que es urgente e importante se hace ya, hay que hacerlo. Son cosas que hay que hacer. Lo que es urgente, ¿vale? Pero no es importante, tendré que decidir si tiene sentido hacerlo o no en función del impacto, ¿vale? Lo que es urgente, pero no es importante, normalmente lo puedo delegar, ¿vale? Y somos muy malos delegando también, pero es algo bastante interesante, sobre todo cuando hablamos de la gestión del tiempo interpersonal. Es decir, cómo soy capaz de delegar tareas de una forma ágil, sencilla, con sentido, sin bloquear procesos de otras personas, porque al final los equipos dependen de la relación entre las personas, ¿no? Y según Harvard, un estudio de Harvard, el equipo ideal son 5 personas. ¿Por qué? Porque tienen el número de interacciones entre sí que son suficientemente potentes para generar un equipo de alto rendimiento, pero suficientemente bajas como para no generar demasiada influencia o demasiado malestar entre ellos, ¿no? Es decir, no colapsar demasiado entre cada uno de los del equipo. Y bueno, lo último, y eso muy pocas veces lo vamos a hacer también, lo que no es importante y no es urgente, no se hace. Es decir, tengo un correo hace 2 meses sin abrir, pero que es muy importante, si en 2 meses no lo has abierto, no es tan importante. Elimínalo. Verás como que si lo eliminas no pasa nada. Y si realmente tienes un correo de 2 meses que es muy, muy, muy importante y no lo has gestionado, la crisis ya habrá pasado. O sea que realmente tenemos que ser capaces, ¿no? Cuando hablo de priorizar, de entender en qué cuadrante estamos metiendo la tarea que tengamos que realizar, ¿vale? Y ahora veréis que cuando vamos a hablar ahora de la forma de generar las tareas, pues la priorización es muy, muy, muy importante, sobre todo en sistemas como puede ser Kanban, ¿vale? Otro de los elementos clave en esa priorización, y que somos bastante malos también gestionándolo, es la diferencia entre hacer una chapuza y hacer algo perfecto. Y como veis, lo que veis en rojo, ¿vale? Es la curva de aporte de valor que puede tener hacer este proyecto, ¿vale? Podéis seguir el cursor. Es decir, si hacer una chapuza no tiene ningún valor, ¿vale? Cuando va pasando el tiempo, esa chapuza va teniendo un poco más de calidad, de repente veis que hay un incremento bastante brutal, ¿no? De la calidad que tiene el producto, ¿vale? Llegamos aquí a un momento donde la calidad del producto o servicio o la tarea que estamos haciendo ya es muy buena, ¿vale? Es una tarea muy buena, pero intentamos hacerla perfecto. ¿Qué pasa? Que en llegar aquí hemos tardado, pongamos, un día. En hacerla perfecta vamos a llegar a tardar 3 días. Y el aporte de valor que veis, la diferencia que hay, es mínimo. En lo que no tiene sentido, si estamos hablando de eficiencia y agilidad, tenemos que ir a un modelo, ¿no? Como eso, es decir, hacer las cosas bien, hacerlas simples, hacerlas relativamente rápido. Por eso cuando os decía al principio que esto de agilidad o de gestión ágil del tiempo no iba de ser más rápidos y de ir desbocados, ¿no? Lo que habla es de ser eficiente. Y la eficiencia también tiene una repercusión en el tiempo. Si yo hago las tareas bien, como tienen que estar hechas, no perderé el tiempo. Si las intento hacer perfectas, el aporte de valor que tiene eso para el conjunto del proyecto o el conjunto de los clientes de lo que esté entregando es mínimo. Es mínimo el impacto, máximo la pérdida de tiempo. ¿Vale? Perfecto. Sí, os guardáis las preguntas para el final, así si sale alguna pregunta
de algún compañero que sea similar, lo vamos gestionando. Bueno, espero que os haya quedado claro esta curva, ¿no? Al final es un tema de eficiencia, ¿vale? Vamos a la tercera pata de cómo definir tareas, y aquí espero no meterme en ningún berenjenal con ninguno de vosotros, pero no sabemos definir tareas. Sabemos crear tareas, todo el mundo sabe crear tareas, ¿no? Pero muy pocos sabemos definir una buena tarea. Lo primero de todo, que lo comentó Olga en su webinar de Olga Jornet, en el webinar del martes, quien no lo haya visto se lo recomiendo, de Management 3.0, comentó que lo que hay que hacer es trocear las tareas, ¿no? Lo que siempre se comenta de comerse al elefante, pues es un reto enorme. Ah, si al elefante lo troceas, pues te lo puedes comer. Despacito, como la letra, pero te lo puedes comer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trocear esas tareas. Las tareas que son muy grandes, las tareas que se van a hacer en más de una semana normalmente, se suelen dejar, ¿vale? Suelen ser tareas que se gestionan bastante mal. Entonces, yo recomendaría trocear esas tareas en tareas más pequeñitas. Seguro que cada tarea grande se puede hacer más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita con un conjunto de tareas, ¿no? O subtareas. Entonces, bueno, trocear las tareas todo lo que se pueda, no hasta un límite mínimo, pero tareas que tengan una ejecución de un día, 2 días, 3 días son óptimas, ¿vale? Después, parece algo lógico, pero lo que no tiene nombre no existe. Entonces, si no le ponemos un nombre y no definimos esa tarea que es, va a ser difícil que a lo mejor me acuerde yo dentro de 2 días, o que si se la tengo que dar a alguien, como hablábamos de gestión del tiempo interpersonal, ¿no? Si le tengo que pasar a alguien esa tarea, sepa exactamente de qué estoy hablando y cómo tiene que hacerla o cuáles son las claves de esa tarea. Ahora veremos una ficha de tareas que he preparado a modo de ejemplo para que podáis usarla, tenerla como un referente para montar las vuestras. Eso os parece interesante, ¿vale? Pero nombre y definición de tarea es algo clave que muy pocas veces somos capaces de gestionar bastante bien. Fecha límite. Ojo con los tiempos. Voy a hacer un inciso aquí. Somos excesivamente malos, no es que no quiera el ser humano, pero somos excesivamente malos gestionando los tiempos. Y la prueba es que os animo a todos a hacer el experimento en casa cuando acabe el webinar, que si no, ahora nos liamos. Poner el cronómetro, cerráis los ojos y a vez que cerráis los ojos le dais a contar el cronómetro, ¿no? Intentáis contar mentalmente 30 segundos. Yo esto lo he hecho, contando 60 segundos, con 11 personas que trabajan todos los días juntos en un consejo de dirección, y ha pasado gente que me ha levantado el brazo a los 45 segundos y gente que al minuto y medio aún no lo había levantado. Es decir, gente que trabaja en la misma empresa, un perfil de edad bastante similar, trabajan todos juntos gestionando y dirigiendo personas y tienen unos rangos de error entre la percepción del tiempo brutales. Entonces, creo que son muy malos gestionando tiempos. Poner fechas límites de las tareas es muy importante, porque si no tiene una fecha límite no se hace. Es así de fácil. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Cuando decimos, vamos a perder peso, pero ¿cuándo? No, para el verano. Entonces nunca perdemos peso, ¿no? O cuando queremos generar cualquier otra tarea. Al final una fecha límite es básica. La cuarta clave, marcar la dificultad que tiene la tarea. Aquí voy a intentar hacer otro inciso y es como, ¿qué dificultad tiene? ¿No? Siempre marcamos la dificultad como alta, media o baja. Pero a lo mejor para mí una tarea no tiene por qué ser alta en dificultad si, por ejemplo, se trabaja algo de marketing. Y a lo mejor para alguien que no tenga ni idea de marketing es una tarea excesivamente complicada, ¿vale? Entonces, a lo mejor resulta que yo la marco como una tarea que es una prioridad, una dificultad baja, pero para otra persona puede ser alta. Si estamos trabajando de manera individual, no supone un problema, porque estamos haciendo nosotros mismos las tareas. Cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos con tareas compartidas, la priorización, la dificultad de las tareas debería ser en grupo. Y os voy a poner, voy a hacer una dinámica muy interesante, ¿no? que tiene que ver, pues, que es muy visual. Imaginaros las tallas de ropa, ¿no? Más o menos estándar, desde una XS hasta una XXL. Imaginaos que tengo que trabajar con 3 socios, donde estamos definiendo un proyecto o donde estamos generando tareas de manera diaria, ¿no? Pues una dinámica muy interesante para hacer esto es plantear la tarea encima de la mesa y decir, bueno, ¿qué dificultad tiene esta tarea? Y que cada uno, en un POSIT, sin que el resto lo vean, escriba si considera que es una tarea de una dificultad muy baja, una talla XS,
o una tarea muy, muy complicada, una talla XXL, ¿no? Y lo que se hace es comparar, se saca encima y dice, oye, ¿tú qué piensas que no? XS, 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 XL. Ostras, aquí pasa algo, ¿no? O sea, esa tarea es un poco complicada para alguien, ¿qué pasa aquí? Entonces se comparan, ¿no? También os animo a que vosotros de manera individual podáis hacerlo. Me parece una forma muchísimo más inteligente de marcar la dificultad de las tareas, hacerlo por un grado visual que todos podemos tener en mente, que es una camiseta pues, de una XS a una XXL, a hacerlo alta, medio, baja, ¿vale? Tiene menos graduación y es un poco menos visual, por así decirlo. El quinto elemento clave de una tarea o de una definición buena de tarea es quién es el responsable. Cuando trabajamos en equipo, esto es clave. No significa que no hayan subtareas que tenga que hacer otro, pero ¿quién es el responsable de esa tarea? Imaginaros, si nosotros por ejemplo, en el CEI tenemos que desarrollar un cuaderno de trabajo de metodología, a lo mejor hay una responsable de ese proyecto que es una compañera que no tiene por qué ser la persona que vaya a crear el contenido. A lo mejor el contenido lo voy a crear yo, pero el responsable de esa tarea es ella. Es la responsable de controlar que los plazos que se ponen son adecuados, a quien haya que entregar ese manual. Es la encargada de controlar que yo tenga todo lo necesario para poder hacer esa tarea, porque si no, no podré ejecutarla a tiempo y ejecutarla bien, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de responsables, hablamos de quién se tiene que encargar de gestionar y controlar esa tarea. Y por último, sexto punto, la definición de tarea terminada, o lo que se llama, sobre todo en Scrum, se llama definition of done, o sea, ¿cuándo está terminada esa tarea? Imaginaros, si yo tengo que cerrar un curso con alguien y yo genero una tarea que es cerrar curso con Pepito, dentro de cerrar curso esa tarea tiene que generar alguien, si no le digo cuándo está terminada, ¿cómo sé cuándo está terminada? Es decir, puede decirme, no, sí, ya he hablado con él y lo he cerrado la fecha, vale. Pero a lo mejor resulta que, además de cerrar la fecha, necesito que cierres los contenidos que se van a trabajar, necesito que 3 días antes tengas preparado el PowerPoint y necesito que hayas hecho una entrevista de vídeo con esa persona. Entonces, si eso no está hecho, la definición de tarea terminada no está terminada. Entonces, es muy importante que marquéis esa definición de terminado, ¿vale? ¿Cómo podéis hacer esto? Más allá de un listado, os he preparado esta pequeña fichita, no tiene ningún misterio, ¿vale? Pero puede ser interesante. Arriba, como veis, el nombre de la tarea y la fecha de creación de la tarea. Importante la fecha de creación para saber si estoy dentro de los límites de tiempo o acordes o no, ¿vale? La descripción de esa tarea. Vamos a marcar bien o a definir bien de qué estamos hablando de esa tarea, de qué tiene que ver. Generar el curso con no sé quién, ¿vale? Pero ¿qué significa generar el curso con Pepito? ¿Cuáles son todas las variables que incluyen ahí dentro? ¿Vale? La fecha límite que tenemos para esa tarea, es algo también que es clave también, ¿vale? La dificultad que vaya a tener esa tarea, la definición de terminado y el responsable. Cuando esto lo conseguimos pasar a este formato visual, lo que nos obligamos también es a no poder huir de esas tareas. Somos expertos procrastinadores, ¿no? Nos encanta dejar las cosas difíciles para después porque estamos hechos para eso. El ser humano, si no hubiera tenido una respuesta innata ante el temor, salir corriendo o bloquearse, ¿no? O intentar dejarla, pues seguramente no estaríamos donde estamos hoy. Entonces, los grandes retos suponen muchas veces ese bloqueo también, o vamos a dejarlo para después, ¿no? Entonces, muchas veces lo que no está escrito, pues no existe. Igual que pasa cuando queremos medir algo, ¿no? Lo que no se controla no existe. Entonces, es muy interesante, normalmente cuando empezamos a trabajar estos temas pues con equipos de trabajo, siempre lo pasamos a un plano físico. El plano digital es muy interesante y de hecho luego os voy a enseñar cómo funciona Trello, para quien no lo conozca, y algunas funcionalidades interesantes para plasmar todos estos datos dentro de esa herramienta digital, pero siempre me parece muy interesante empezar con la parte física, la parte física de tener estas hojas en las reuniones, de cada uno gestionarse sus tareas de esta manera, empiezas a cambiar un poco el chip, ¿vale? Eso que hablábamos antes de primero los procesos que se ven y luego ya, ¿no? la parte que no se va viendo de ese iceberg, pues es muy interesante aplicar pues, tarjetas como estas, ¿vale? Vale. Me comenta Sergio, bueno, ahora vamos comentando las dudas del chat, o si os parece, bueno, podemos verlo. Definir el proyecto como informe redactado y enviado, por ejemplo. Sí, como ahora veremos el Kanban,
vamos a ver cuando una tarea está definida, ¿no? Puede ser exactamente como comentas. Y lo último que quería que viéramos como esos 4 elementos, ¿vale? Que es ese, no sé si alguno conocéis, es que la metodología Kanban, ¿vale? O un marco de trabajo. Es una técnica que se creó en Toyota en su momento para la gestión de lo que llaman los procesos, o el proceso de fabricación pull o push. El proceso push es el tradicional de toda la vida de yo fabrico 100.000 unidades de algo y las intento meter al mercado, ¿no? Se vendan o no se vendan. Y a lo mejor luego no se venden y me como el stock. El cambio de chip aquí es, bueno, vamos a ser eficientes en la fabricación y vamos a ser capaces de fabricarlo más rápido para que podamos atender a las demandas del mercado. De tal manera que es pull porque el mercado tira de mí, ¿vale? Lo que estamos haciendo es precisamente que el mercado sea el que tire de mí y yo sea capaz de ir gestionándolo. Esto, para que lo entendáis en concepto, por ejemplo, es lo que ocurre con un código de barras dentro de un Mercadona, ¿vale? Mercadona recibe un paquete de galletas, que eso se escanea y se mete en el almacén. Ese paquete de galletas sale al expositor, está en el expositor. Cuando alguien lo compra, saben que hay 20 paquetes de galletas en el expositor, alguien lo compra, al pasar por caja se chequea y ya sabes que hay un paquete menos en el expositor. ¿Qué haces automáticamente? Mandas esa información dentro del almacén para decir, oye, hay 9 paquetes de galletas, falta uno. Entonces, ¿qué haces? Vas reponiendo, ¿vale? Estoy simplificándolo muchísimo el concepto, ¿vale? Pero para que entendáis, cuando hablo de pool, hablo de eso, de ir metiendo al mercado o ir metiendo al sistema las cosas cuando hagan falta, no intentar meterlo de golpe. Aunque ahora el mercado está bastante liado con la gestión que tiene que hacer. Pero bueno, básicamente, ¿no? ¿Qué es? Una herramienta, un método, una metodología, llámelo como queramos, principios que basa Kanban en la gestión del cambio, en la gestión del tiempo también, ¿no? Empezar donde estés, parece algo bastante importante. Establecer cambios evolutivos, es decir, que haya esa mejora continua de que hablábamos antes, ese concepto de Kaizen. Y promover el liderazgo en todos los niveles, ¿vale? Ahora entenderéis un poco qué significa todo esto. Principios de gestión del servicio, ¿no? De cómo atender esos procesos a las personas, pues entiende y focalízate en las necesidades y expectativas de los clientes, ¿vale? Las tareas, o sea, deja que sean las tareas las que autoorganicen los equipos y no al revés. Es algo que también conceptualmente hay que cambiar un poco el chip, ¿vale? Y cómo evoluciona el sistema para mejorar los resultados. Comentaros que antes os hablaba también, ¿no? Acordaos de esos cuatro pilares: eficiencia, eficacia, excelencia y resultados. Si no hay resultados no sirve de nada. Entonces, un poco, ¿cuáles son las claves de Kanban? Kanban, para que no os descolguéis, es algo así. Un tablero, ¿vale? Kanban significa tarjeta en japonés. Entonces, bueno, funciona con tableros y ahora vamos a ver cómo puede ser interesante aplicar algo de eso a la gestión del tiempo, ¿vale? Personal y de equipos. Clave para visualizar el trabajo. Si yo pongo un tablero Kanban en un despacho donde trabajan 3 personas o pongo un tablero Kanban en una herramienta digital, como puede ser Trello, que ahora vamos a ver, lo que me permite es controlar de manera visual el trabajo que se está haciendo, ver la cantidad de tareas que hay, ver lo que está ocurriendo en cada una de las fases del proceso, que eso si no está en ningún sitio establecido, no sabes la cantidad de tareas y de trabajo que hay. Entonces, ¿cómo se gestiona eso cuando no existe en cualquier empresa? Procedimentando. Un documento que tengo que subir a un sitio y rellenar un Excel y decir que aquí estoy haciendo esto. O una reunión diaria donde tengo que contar todo lo que estoy haciendo durante 1 hora. Claro, si hay una persona que se tiene que reunir 1 hora cada día con alguien, solo tiene un máximo de 8 personas con las que se puede reunir. Sin embargo, si eso está en tableros y en 1 minuto y medio o en 2 minutos puede comprobar cada tablero, puede comprobar muchísimos más tableros cada día, ¿no? Entonces es un poco la parte de visualizar el trabajo. Limitar lo que llaman el WIP, el Work in Progress. ¿Cuánto trabajo se está haciendo? Los equipos y las personas somos capaces de hacer X cantidad de trabajo. Cuando hablo de X cantidad de trabajo, no hablo de horas, hablo de cantidad de trabajo, de manera eficiente, ¿vale? Tenemos que saber y encontrar cuáles son los límites de trabajo que somos capaces de hacer y controlarlo y limitarlo. No tiene sentido, como ahora veremos cuando pongamos el ejemplo del tablero Kanban, que se acumulen tareas que no tienen que tienen una prioridad muy alta y se hayan hecho ya tareas que no tengan esa prioridad tan alta, ¿vale? Eso es lo que significa limitar el work in progress, ese trabajo en proceso, ¿vale? Gestionar el flujo de trabajo, hace explícitas las políticas, es decir, está todo transparente, todo claro, está el tablero, están las tareas, están asignados cada persona que tiene que hacer cada tarea,
está asignado cuál es la definición de hecho, es decir, todo lo que engloba a la tarea y a esa gestión del tiempo está completamente transparente, ¿vale? Es completamente explícito. No hay nada escondido detrás, no hay nada que alguien pueda no tener la información. Mejora la práctica, la mejora continua, obviamente, porque nos ayuda a mejorar, ¿no? De esa manera iterativa, y nos ayuda a implementar ciclos de feedback. Es decir, si tenemos una serie de tableros donde controlamos que cada semana vamos a controlar cómo va el tablero, lo que nos permite es ir generando ese feedback, tanto de cliente interno como cliente externo, equipo de trabajo, etcétera, 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 ¿vale? Simplemente os quería dejar aquí la infografía, porque me parece muy interesante, y como luego vais a tener los materiales, pues bueno, pues que os sirva de algo, ¿vale? Como una base. Esa es la esencia de lo que es Kanban. ¿Cómo me gusta a mí aplicar Kanban para una gestión ágil del tiempo sencilla? Pues con un tablero de este tipo, ¿vale? Simplemente un tablero con 4 fases, donde tenemos el listado de tareas total que tenemos que ejecutar, las que tenemos por hacer durante el tiempo determinado que marquemos, puede ser un día, puede ser una semana. Yo recomiendo, cuando esto lo aplicar de manera personal, hacerlo cada semana. Es decir, si yo tengo claro qué tengo que hacer aquí a 3 meses, puedo listar todas esas tareas en esa columna de izquierda del todo, y en la segunda columna, cada lunes, la primera media hora o los primeros 15 minutos los dedico a ver qué tareas voy a hacer durante esa semana, qué tareas creo que soy capaz de hacer. Y lo que va a ir ocurriendo durante la semana es que esas tareas van a ir pasando al haciendo y al terminado. Y al terminar la semana, o al empezar la semana siguiente, puedo ver cómo está mi tablero. Si en mi tablero se han quedado demasiadas cosas haciendo, tengo que ver por qué. ¿Es un problema de que no tengo herramientas? ¿Es un problema de que no conozco los recursos que necesito para poderlos generar? ¿Es un problema de que he medido mal los tiempos o la importancia de las tareas? ¿Es un problema de que me gestiono mal, de mis ladrones de tiempo? ¿Vale? Pero me permite retroalimentar ese feedback que hablábamos antes. Puedo ver si ha ido bien, si no, cuántas he sido capaz de terminar. Y voy ajustando mis ciclos, de manera que más o menos en 3 o 4 ciclos tenemos muy claro lo que somos capaces de hacer, nuestro ritmo de trabajo y lo transparente, ¿no? Que es este tablero. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Bueno, un ejemplo visual, porque tampoco vamos a generar mucho más. Vamos a elaborarlo con 3 color deposits, un POSIT rojo, un POSIT naranja, que establece una prioridad alta de la tarea, un POSIT amarillo donde establecemos una prioridad media y un POSIT verde donde tenemos tareas con prioridad baja, ¿vale? Si además lo ordenamos en vertical, mucho mejor, ¿no? Mucho más visual. La lógica dice que si eso es mi listado de tareas, yo debería seleccionar cuáles soy capaz de hacer durante esta semana, ¿no? Entonces, seguramente podría elegir algo como, pues, hombre, a lo mejor todas no soy capaz de hacerlos, pero voy a hacer la T5, la T6, la T1, la T3 y la T8, porque yo sé que puedo abordar esas tareas durante esta semana y son de las más importantes, las que tienen más prioridad, ¿vale? Un Kanban correcto, si yo fuera a mitad de semana a ver a alguien que estuviera gestionando su control de tareas con un Kanban como este y viera algo así, verlo un miércoles me parecería normal, me parecería algo adecuado. Es decir, bueno, pues ha terminado una tarea que tiene una prioridad alta, está haciendo una tarea que tiene una prioridad alta y una tarea que tiene una prioridad media, porque seguramente pueda combinarlas y pueda ser eficiente hacer las dos, y tiene aún por hacer esas, ¿vale? Si yo viera un Kanban como este siguiente, me asustaría. Primero, porque es un motivado, porque ha pensado que es capaz de hacer todas las tareas que tiene por delante, cosa que es imposible. O sea, priorizar de verdad es muy importante, controlar la importancia que tiene cada tarea también, y controlar lo que nos va a llevar de esfuerzo a hacer esa tarea también es muy importante, ¿vale? Entonces, este motivado no puede estar haciendo todas las tareas a la semana, no las va a acabar nunca, y la prueba es que tienen haciendo las 3 más importantes y 2 de las de prioridad media, y solo ha terminado las 2 que no tenían prioridad, no tiene por qué ser las más fáciles, la que no tenían prioridad, y una de prioridad media. Es decir, esta persona es ineficiente. A lo mejor hay una de las tareas ahí en medio haciéndose, con una prioridad alta, que es hacer algo que es un proceso que va antes de otro. Entonces, si no lo hago yo, a lo mejor hay otra persona de otro equipo, otra persona dentro de la empresa, otra persona o yo mismo que no soy capaz de seguir adelante. Es decir, si yo tengo que lanzar una campaña en Facebook Ads, por ejemplo, pues antes de lanzar una campaña en Facebook Ads necesitaré definir a quién voy a segmentar la campaña, necesitaré hacer la imagen gráfica de la campaña, necesitaré generar el copy, ¿no? El texto que va a ir en esa campaña. Vale. Y a lo mejor luego será ver el presupuesto que tengo que hacer, ¿no? Y el orden, pues más o menos será un poco así. Ahora, si yo me pongo a definir el presupuesto
pero no tengo claro el segmento a quién voy a enfocar la campaña, cómo voy a lanzar esa campaña. No tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces es muy importante cuando prioricemos también en fases, en tareas que tengan diferentes fases, que tengan un orden lógico. Ahora el ejemplo de Trello lo vamos a ver muy, muy claro, espero. Entonces, lo dicho, esto sería un movimiento de Kanban natural normal, ¿correcto? Esto sería un Kanban que a mí me asustaría bastante. Y espero que todos seáis capaces de generar algo por este estilo, ¿vale? ¿Por qué muchas veces las tareas con prioridad baja nos gusta hacerlas más? Pues por lo que comentaba antes, ¿no? Nos bloqueamos menos, como que tienen un tiempo de ejecución más largo, nos molestan menos, o simplemente porque muchas veces, a veces son tareas más sencillas y nos gustan más. Perdona, estaba viendo el chat. Ahora veremos las preguntas al final todas, ¿vale? Lo que nos dé tiempo. Lo dicho, enfocar las tareas. Sí que es verdad que hay tareas muy fáciles, muy rápidas, que ni siquiera se tienen que meter dentro de un Kanban. Es decir, enviar un email a fulanito. Pues salvo que ese email tenga que llevar un control estricto de algo o dependa de otra cosa, no es una tarea meter en un Kanban, porque es una tarea que se hace en menos de 5 minutos, ¿vale? Entonces, intentar tampoco tareas muy, muy, muy pequeñas o muy rápidas, no meterlas dentro de un Kanban porque lo que hacen es un poco molestar, ¿no? El flujo de trabajo o generar demasiados posits y demasiado movimiento rápido que tampoco tiene mucho sentido. ¿No? Al final no nos está ayudando en la mejora del proceso. A ver si me deja esto. Ahí, vale. Estas serían, bueno, las 4 fases un poco, ¿no? que quería que viéramos. Espero que os haya quedado claro, ¿no? La parte de foco, de priorizar esas tareas, de definir esas tareas y de controlar ese flujo de trabajo, ¿vale? Mezclando la parte de priorizar tareas y la parte de un Kanban, ¿vale? Le he llamado Eisenbahn, que la verdad es que no tengo ni idea de si existe o no, pero ahí lo tenéis, ¿vale? Donde lo que tenéis es, en la horizontal, lo que son tareas importantes y urgentes, lo que son tareas importantes pero no son urgentes, lo que son tareas que no son importantes y son urgentes, y lo que son tareas que no son importantes y no son urgentes, ¿vale? ¿Cómo podemos funcionar con esto? Esto ya más a nivel productividad personal, gestión del tiempo personal, ¿vale? Esto lo podéis gestionar, pues cada día igual es un poco complejo, cada semana puede ser interesante, ¿no? Y al final el flujo de trabajo pues debería ser algo así, ¿no? Partimos de todo lo que tengamos en tareas pendientes, pasamos haciendo, terminado y entregado. La lógica dice que primero estas tareas de aquí son las que deberían pasar haciendo a terminado y entregado. Volvemos a lo mismo. Si acaba la semana y yo tengo estas tareas aquí y estas aquí, puede tener sentido. Si ocurre al revés, que lo que tengo son terminadas y entregadas tareas que no son importantes o que son importantes pero no eran urgentes y las urgentes no he sido capaz de acometerlos, lo que va ocurriendo es un ciclo que se retroalimenta, ¿no? Lo que ocurre es que yo estoy dejando de lado tareas que son un poco más urgentes, con lo cual me va a generar más urgencia, con lo cual no me va a permitir hacer las tareas que son importantes y tendré que estar haciendo tareas urgentes pero no importantes, y entonces tengo un ciclo donde lo de verdad importante para gestionar bien mi tiempo, gestionar bien los procesos y gestionar bien los proyectos, no lo puedo hacer, porque siempre tengo tareas urgentes. Y eso nos pasa a todos, y me incluyo, y doy información sobre ello, pero da igual, nos pasa a todos, no somos buenos gestionando. Entonces, vamos a intentar, os lo pongo como reto personal a cada uno, empezar a priorizar muy bien esas tareas urgentes o no urgentes, intentar ir limpiando las tareas urgentes y de verdad detectar cuáles son las urgentes. Si de verdad las tenemos claras y las vamos eliminando, vamos a poder hacer tareas importantes que van a aportar mayor valor al proyecto y me van a evitar esos colapsos finales, ¿no? De las prisas del último día. Somos especialistas dejándonos todo al último día siempre. Y por último, ahora sí que voy a pasar a la herramienta de Trello, ¿vale? Para que veamos un ejemplo pues, que hemos preparado. Un segundito, por favor. Vale, aquí estáis viendo el Trello, ¿vale? Estáis viendo todos bien el Trello. ¿Se ve bien? Vale. Hemos montado un ejemplo que vamos a hacer un evento para una empresa, ¿vale? Entonces, si tenemos que hacer un evento para una empresa, estas son algunas de las tareas que tendríamos que generar, ¿no? Pues buscar una ubicación, contratar el catering, ver cuál va a ser el ponente, todo lo que tiene que ver con decoración y marketing, la base de datos de invitados que vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis aquí, hemos generado un código de colores, como os he comentado antes. El código rojo son tareas que son mucho más prioritarias,
el código amarillo que tienen una prioridad media y el código verde tiene una prioridad más baja. Esto es un tablero Kanban que en su movimiento natural ahora mismo tiene bastante sentido, porque podéis ver que por revisar y terminadas hay tareas que son de importancia muy alta o alta, ¿no? Y además, ¿cómo podemos con Trello, ¿vale? Simplemente, pues, como que si queremos generar una nueva tarjeta, vamos a imaginarnos comprar bocadillos, ¿vale? Simplemente gestionamos, ¿no? Generamos esa tarea nueva, lo podemos mover, lo podemos cambiar de columna, lo que queramos, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo esa tarea yo la puedo dotar de todos los contenidos de los que hemos hablado antes de definir una buena tarea, ¿no? Si abro esa tarea, pues aquí lo primero tenemos un nombre de esa tarea, la descripción, dentro de la descripción hemos metido la definición de determinado, ¿vale? Como estáis viendo, la descripción de la tarea. Decoración y marketing, pues así solo por el nombre, seguramente no sepa qué tengo que hacer, ¿vale? Pero si leo la descripción, igual sí. Gestionar con el departamento de marketing los temas relacionados con la imagen de la empresa en el evento. Pues oye, ya tengo claro qué tengo que hacer, ¿no? Y además, ¿cuándo va a estar terminado? Cuando estén definidos, diseñados y contratados todos los elementos de las subtareas. Y he generado aquí una serie de subtareas que son los elementos clave de imagen que van a ver en ese evento. Photocall, los roll-ups y la parte de escenario, ¿no? O sea, ya tengo controlado lo que está ocurriendo. Pero es que además hemos hablado de que tiene que tener una fecha límite. Esa fecha límite la metemos con una fecha de vencimiento. La hemos puesto como el 30 de abril, ¿vale? Además, ¿quién es el responsable de esa tarea? Con Trello también me permite, ¿no?, ver quién es la persona que se va a encargar de esa tarea. Además de generar luego subtareas, de generar una especie de chat interno dentro de cada tarea, añadir archivos adjuntos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un poco para que veáis, ¿no? Y luego etiquetas. Yo puedo generar etiquetas donde aquí he generado el código de color rojo, amarillo, verde en función de la prioridad de ejecución de la tarea y luego una etiqueta donde yo puedo marcar la dificultad que tiene esa tarea. Puedo marcar que tiene dificultad alta, media o baja, esto es completamente editable, ¿vale? Entonces, simplemente un poco la idea era que viéramos esta pequeña herramienta como Trello, que es muy simple, no tiene ninguna dificultad. Si queréis ahora comentar algún tema respecto de Trello. Epa, esto no me coge bien. Bueno, y podemos comentar alguna cosa de Trello, pero vamos, es una herramienta muy sencilla, como os comentaba, ¿no? Buscando estas claves de definir buenas tareas, ¿no? Que estén troceaditas, que tengan bien definida esa tarea, la fecha límite, la dificultad, quién es la persona encargada de hacerla y cuándo está terminada esa tarea. Algo clave y vital. Y solamente os puedo dar una recomendación más. Aunque sé que es cortito, que es todo muy rápido y que voy bastante rápido, es un tema bastante complejo, pero bueno, espero que sí que os haya podido quedar algo, ¿no?, en la cabeza y un poco alguna clave, aunque llevéis una o dos claves y alguna herramienta para poder gestionarlo, yo creo que será bastante. Y sí que una última reflexión que creo que es clave, ¿no? Y es, al final, todo lo que practicas terminará por ser parte de tu propia vida. Es decir, esto se aprende andando. Aquí no vale leerse libros, verse webinars y luego no aplicar nada y pensar que uno ya es experto gestionando tareas. Esto se aprende andando, esto se aprende cogiendo tableros, se aprende trabajando y al final lo que resulta es que ocurre que una empresa puede ser muy pequeña, pues una empresa de 4 personas, de repente implantas unos tableros Kanban sencillos como estos que hemos visto, ¿no? Un tablero pues exactamente como este. La gente empieza a trabajarlo, al principio es un poco raro, cada uno de una manera personal, un poco diferente. Y lo que ocurre es que cuando de repente llega una quinta persona a la empresa, ve eso en la pared, la gente ya está acostumbrada a trabajar con eso, gestiona sus reuniones y su seguimiento de tareas con ello. ¿Qué dice la persona cuando entra a la empresa? Ostras, yo también quiero un tablero de esos. ¿Cómo funciona? ¿Vale? Por eso os comentaba que al final todo esto se aprende practicándolo. ¿Crees que llevado al extremo se puede convertir en todo lo contrario? Absolutamente. Esto y cualquier cosa. Es decir, como os he dicho, esto va antes de personas y luego de procesos. Si lo convertimos en un proceso cerrado, estricto, donde no aporta valor al proceso y donde la gente no lo entiende, es excesivamente complejo, ¿no? Yo conozco muchísimos proyectos y muchas empresas grandes, muy grandes, de desarrollo de software, que tienen mucha gente gestionando, ¿no?, lo que son Scrum Masters y Agile Coach, que se supone que son figuras que están un poco por encima de los equipos, controlando procesos ágiles como la aplicación de la metodología Scrum, y no funciona. La gente tiene retardos en los proyectos del 50%. Estamos hablando de proyectos de 10 meses
quiere decir que te vas a 15 meses y que el Banco Santander, cuando tiene que pagar 10 millones de euros, se lo va a pensar. Entonces, llevado al extremo, convertido en un proceso simplemente, sí, puede ser todo lo contrario, puede ser poco productivo, puede ser molesto y puede hacer que la gente quiera dejar de usarlo. Por eso, os he comentado que la clave es trocearlo y poco a poco ir empezando también, ¿no? Es decir, no puedo meter todo de repente en la empresa. Tendré que empezar, pues, oye, hoy vamos a empezar a gestionar cada uno un poco sus tareas de manera individual con el tablero. Y cuando la gente coge con eso, pues vamos a hacer un tablero del ámbito comercial, donde vamos a tener todos los ámbitos comercial para el seguimiento, ¿vale? Es decir, poco a poco implantados también en cada uno. Vamos a darnos también un poco de margen, ¿no? De hacerlo y de que tenga sentido, ¿vale? Perfecto, pues muchas gracias a todos y espero que haya resultado útil. Y bueno, pues como quedará grabado, cualquier consulta, cualquier duda, pues podéis trasladarlo, podéis buscarme por redes, por LinkedIn, lo que necesitéis. Y os recuerdo, todo lo que practicas terminará por ser parte de tu propia vida. Os animo a empezar a practicar estas herramientas y a empezar a poder visualizar. Muchísimas gracias a todos.